Muy buenas noches a todos. Bienvenidos para poder compartir una instancia muy bella en este encuentro que pretende ser un momento de formación continua. Muchos de nosotros estamos día a día en la formación, formando también a niños, a jóvenes, y qué importante es detenerse un momento para que nosotros mismos podamos seguir creciendo y formándonos. Pues bien, esta noche en compañía del doctor Diego Valenzuela tendremos la posibilidad de vivir ciertamente un instante, aunque sea fugaz, de intensa formación que nos ayuda a ubicarnos en el momento presente, pero con una mirada también retrospectiva. Don Diego ya está con nosotros. Y le entrego entonces en este momento a Francisco Chicho Soldado. Sí, ya llegó. No sé si está para... Muy bien. Y un gracias grande a todos, porque con su presencia están diciendo que creemos en la educación, una educación que quiere seguir caminando al paso de los tiempos y responder permanentemente a los nuevos, se dice, desafíos, a las nuevas demandas que nos plantea esta espléndida misión. Hay también presentes chicos, jóvenes por supuesto, y ellos son los que nos alientan más todavía a creer en esto de la educación, a tener, diría, pasión por la educación y por la formación de las nuevas generaciones, de los chicos y de los jóvenes de hoy, ¿no? El doctor Diego Valenzuela expondrá y después habrá motivo también de intercambiar con él, de suscitar posiblemente un diálogo interactivo para hacer todavía más enriquecedor este encuentro. Muy bien. Luego en octubre también tendremos un segundo encuentro con el profesor Pocho Otobre, Salvatore Otobre, siempre en la perspectiva de poder seguir en este camino formativo. And I ain't done nothing wrong. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Well, I will be the loser when that deal goes down.
remember me, baby. Bien, buenas noches a When todos. I'm in 6 feet cold, cold ground. Es realmente es un gusto, ¿no? Para los que incursionamos en la historia, de pronto ver un número de ciudadanos interesados precisamente por este acontecimiento tan interesante del profesor, y más un personaje como el del cual va a hablar, ¿no? Es halagador. Yo le diría hasta esperanzador, ¿no? Esperanzador, no tiene esperanzas. En un momento donde la Argentina va a vivir momentos importantes y estamos viviendo una etapa bastante complicada, que alguien incursione en la historia, se decide a pasar un espejo en el pasado para rescatar esos valores que hoy escasean. Hablábamos con dos mamás y decíamos, el gran problema de Argentina hoy son dos, ¿no? El alto grado de corrupción institucionalizada que nos va haciendo perder. El segundo tremendo problema, que son la pérdida de valores, o los valores. Que alguien como el profesor, de pronto, se preste a escribir y resucitar del pasado estos personajes extraordinarios que fueron castigados a pesar de todo lo que hicieron, olvidado en una época, rescatado luego. Bien, así somos los argentinos. Y hablar de Manuel Belgrano es tan importante para nosotros como ciudadanos y como cristianos, ¿no? Como cristianos. Y ya van a escuchar seguramente todo lo que el autor de este libro, que da esperanza y a mí me halaga tanto y el honor de tener que estar con él en este momento, me hace entonces tener mayor esperanza personalmente. Mis alumnos ya lo saben. Los que estuvieron conmigo, o yo estuve con ellos, ya saben como el amor tremendo que tengo por el más grande hombre de la tierra de los argentinos, como lo bautizó alguien. Y yo diría de América incluso. Su espíritu cristiano, su interés por los niños, le daba más importancia a la escuela primaria que a la universidad. Porque dice que en la primaria se forman los valores. En esta etapa es cuando el chico va acrecentando el amor por el país, por las instituciones. Así que no me quiero extender mucho porque soy afecto a hablar, ¿no? Y quitarle tiempo al profesor. Así que les agradezco muchísimo personalmente como docente y como argentino naturalizado. Porque muchas veces cuando damos las charlas, después de tratar de despertar un poco, volver al espíritu, y yo le digo, tengo que venir yo, alguien que no nació aquí, para despertar el patriotismo en la Argentina. Entonces se queda mirando y dice, ¿y este de dónde será? Me han dicho de todo, hasta boliviano, pero bueno. Da gusto, porque nadie es profeta en su tierra seguramente en algún momento. Gracias por todo y no le robo más tiempo al profesor. Bueno, a mí primero buenas tardes, noches a todos, a todas. Lo de profesor me queda un poco grande. Profesor, sos vos. Además, un buen amigo, un destacado profesor de esta casa y un historiador del distrito, ¿no? Así que un orgullo ser presentado otra vez por vos. Estuvimos hace algún tiempo en esta misma casa presentando el libro y en este caso se nos ocurrió con autoridades del colegio ir un poco más allá, un pasito, y a partir del nuevo libro que estoy presentando en septiembre, usar como hilo conductor a la educación para hablar de las ideas de Belgrano y Sarmiento en términos educativos, por lo que representa la educación en nuestra vida como motor además del progreso social y de la inserción en la comunidad, ¿no? Yo estoy muy feliz, orgulloso de estar otra vez acá. Saben ustedes que soy del distrito y como muchos valoramos la labor que hace esta escuela casa que es el Pío XII, el Instituto Murialdo. Va llegando más gente.
Quiero agradecerle profundamente al padre Gianpietro, a Gabriel, a María de los Ángeles, por seguir comprometidos con una escuela de calidad, de valores y abierta a la comunidad, que está abierta a tender puentes con la comunidad, como hoy estamos haciendo hoy, en una actividad que implica docentes, pero también implica ciudadanos, ciudadanas, padres, con ganas de debatir los temas públicos. La historia es un tema público, la historia es presente, vive en nosotros, así que todo lo que podamos conversar y dialogar a partir de lo que yo diga, para mí va a ser un placer, y quiero ser muy enfático en el agradecimiento a ustedes por esta invitación y por haber sostenido esta actividad que veo que se está convirtiendo en algo más nutrido. De golpe llegaron en manada los alumnos, muy bien, espectacular. No, y además porque estamos en un colegio que tiene una vasta historia. Hace poco tuve el placer de hacer un programa de televisión de mi ciclo Voces de la Comunidad, que, bueno, después de mucho tiempo en los medios nacionales me doy el gusto ahora de hacer un programa de historia y cultura sobre nuestro municipio, y siempre tratando de reflejar las instituciones que valen la pena, que son emblemáticas, que cumplen un rol importante en la sociedad, contando las historias además de nuestro municipio. Hicimos una parada en la rica historia del Pío, con fotos del pasado, con testimonios, y creo que salió muy lindo, y a mí me hizo querer más a esta institución por lo que transmite y por cómo defiende este trabajo que hace, siempre abierto a la comunidad. Así que vamos a hablar de historia en un lugar que hace la historia todos los días en nuestro municipio. Brevemente, ustedes quizás saben, soy periodista, historiador, nací en Caseros, me crié en Santos Lugares, fui al Colegio Lourdes, desde jardín de infantes hasta la secundaria. Después tuve la fortuna de estudiar primero economía y después historia. Así que con el tiempo fui cruzando dos pasiones, que son en mi caso el periodismo y la historia, y de a poco, sin quererlo, sin buscarlo, en realidad me convertí en escritor. Palabra que todavía me produce alguna incomodidad porque le tengo mucho respeto, pero en los hechos escribo, lo disfruto e intento que esa escritura llegue a públicos amplios, no hacer un trabajo histórico para la academia, para los expertos, sino de poder descifrar esa historia académica de los historiadores para públicos amplios, contándola de manera amena, ágil, pero sin perder a su vez el rigor que tiene que tener la historia, que es la investigación, el hecho de recurrir a las fuentes y trabajar con método, digamos, ¿no? Por más que después lo que se vea sean capítulos que son como más periodísticos, ¿no? Más ágiles. Así que en este devenir personal, estuve 20 años en los medios de comunicación y hoy disfruto mucho de un camino más vinculado con lo público, con la comunidad, y con esta faceta de divulgación de la historia. Este es mi tercer libro, Sarmiento Periodista, que lo saqué el año pasado, y en poquitos días voy a tener el orgullo de tener en la calle el cuarto libro, que es sobre Manuel Belgrano, en una faceta quizá no tan trabajada, no tanto el creador de la bandera o el militar, sino más bien el hombre de ideas y el revolucionario de las ideas que fue Belgrano. Así que la idea un poco de la charla es usar en el buen sentido a la educación como hilo conductor de estos dos personajes fuertes de la historia argentina, de diferentes etapas, porque uno nace en 1770, el otro en 1811, pero los dos con gran impacto en el tiempo que les tocó vivir. Y los dos unidos por una sana rebeldía. Los dos fueron personas que se animaron a pensar diferente, a decirlo, a compartirlo y a trabajar por esas ideas en el tiempo que les tocó vivir. Y esto los convierte en esos rebeldes que necesitamos en la sociedad para que las cosas se transformen para bien. Y ambos también se rebelaron a su destino. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Y en ambos la educación fue una obsesión. Y esto yo lo rescato mucho de los dos. Si uno pudiera recortar a personajes que son complejos y que tienen muchas facetas, la mirada que ambos han tenido de la educación en tiempos diversos
construye la educación que hoy tenemos, ayuda a construir la educación que hoy tenemos. Después de conversar un poquito sobre los dos, quiero compartir con ustedes algunas fotos o imágenes. En algunos casos son cuadros, porque ustedes saben que en el siglo XIX, por lo menos en la primera parte, no había fotografía. Recién el daguerrotipo y la foto arranca por 1840-1850, pero vamos a ver algunos. Y luego de eso me gustaría abrir a un diálogo, ¿no? Para que ustedes también puedan aportar, comentar o hacer alguna pregunta que enriquezca esta reunión social que en definitiva hoy estamos teniendo sobre historia y comunidad aquí en Villa Bosch. Voy a empezar por Belgrano. El creador de la bandera es lo primero que nos nace, es lo que está más instalado en nuestras mentes por lo que es el devenir histórico y escolar. Después el estratega militar, con epopeyas militares, tanto triunfos como derrotas, un militar improvisado pero abnegado, que se hace cargo de un deber patriótico en una situación muy convulsionada del país, pero que no se había preparado para eso. Por eso yo antes decía que algunos personajes se rebelan a su destino, y él se formó para ser intelectual y terminó conduciendo ejércitos. Otra faceta muy trabajada es la del revolucionario, el miembro de la primera Junta de 1810. Pero en el caso del libro que yo voy a presentar en septiembre y que se llama Belgrano, la revolución de las ideas, que es la imagen que ustedes tienen ahí a la izquierda, lo que estoy intentando con Mercedes Sanguinetti es iluminar esos costados no tan conocidos. El Belgrano economista, uno de los primeros economistas de la historia argentina, el Belgrano educador, el Belgrano periodista, el Belgrano hombre de ideas, en definitiva, que representa una bisagra entre la colonia y la vida independiente. Pensemos que él vivió solo 50 años, 40 de los cuales ocurrieron en tiempos coloniales, bajo una monarquía, con las reglas que imponía el antiguo régimen, con un rey, con dogmas muy duros, y 10 años de vida independiente, entre comillas, porque en realidad fueron 10 años muy agitados de inicio de lo que luego sería la República Argentina. Murió muy joven, a los 50 años, y buena parte de su vida transcurrió en medio de profundas enfermedades. Así que fue una vida traumática. Nace en una familia muy rica, o por lo menos que construye rápidamente una gran fortuna. En el libro lo contamos. El padre, don Domingo Belgrano Iperi, italiano de Oneglia, es un comerciante muy hábil y en poco tiempo construye la segunda fortuna más grande de Buenos Aires y se convierte en uno de los hombres más ricos del virreinato. Y hacía de todo lo que se hacía en la época, incluido contrabando, incluido tráfico de esclavos. Esta es otra de las lindas paradojas de Belgrano, cómo él se constituye en un hombre de los nuevos valores, del libre comercio y no del monopolio, del comercio legal y no del contrabando, viniendo de la familia que viene. Y esto no es algo peyorativo con el padre, hay que pensar que así funcionaba el mundo, que la esclavitud o el contrabando eran parte de un paisaje bastante natural en la época por razones de la lógica de la época, que desde los valores de hoy fácilmente podríamos condenar, pero que en la época era algo natural, algo que hoy nos puede producir horror, ¿no? Y él es el que termina diciendo, hablando de la codicia de los comerciantes y diciendo frases como que no hay posibilidad de tener Estado cuando la corrupción ha llegado por el contrabando, con el cual había lidiado y construido su fortuna su padre. Y estas son las lindas paradojas que uno también encuentra en procesos complejos y en personajes complejos como Belgrano. Entonces, el Belgrano que vemos es un Belgrano cívico, de ideas, y puntualmente quiero compartir algunas reflexiones sobre el tema de la educación, que a mí, les confieso, me conmocionó. Cuando lo pude investigar, pude leer, como hacemos los historiadores, sus cartas, sus documentos. Él escribió mucho, él fue además un escritor, un cronista, un periodista. Uno dice, Belgrano escritor, pero sí, si él estaba en el consulado, que ahora lo vamos a ver en alguna imagen, fue secretario
del consulado, que era algo parecido a un ministerio de economía de la colonia, y como él veía que no le daban mucha bola en las cosas que él proponía, él lo que sentía es que iba a transformar escribiendo lo que él pensaba y que esas semillas que tiraba en algún momento iban a germinar y alguien las iba a saber aprovechar. Y escribió 15 memorias, que eran documentos donde se presentaban ideas respecto de diferentes temas, de comercio, de agricultura, de educación, etc. Así que fue un notable escritor, no quizá con la prosa de Sarmiento, que fue genéticamente un escritor, pero sí un escritor muy, muy prolífico. Pero digo, el Belgrano estadista y además ciudadano sensible, yo lo veo fuertemente en su lucha por la educación, que además en la época era una tremenda audacia. Hagamos de cuenta que no estamos en 2013 en Villa Bosch, tratemos de ir a la Buenos Aires de 1780 y pico, 1790 y pico. En esa sociedad, con las reglas de la época, una sociedad estamental, era imposible que se vieran cosas que para nosotros son naturales como normales. Por ejemplo, el tema del trabajo. En esa sociedad, trabajar estaba mal visto, era indigno. Trabajaba el esclavo o la servidumbre. ¿Y cuál es el desafío o la audacia de Belgrano? Es pensar a la educación en función del trabajo. Estamos en una escuela técnica, básicamente, que promociona, además de valores, promociona este tipo de inclusión, la dignidad a través de un trabajo que te permita una inclusión en la comunidad. Bueno, esto es herencia de esa mirada de Belgrano, que él desafía a los cánones de la época. Y lo que plantea es una educación para el trabajo. Primero una educación básica de primeras letras y después una educación especializada y técnica orientada a la producción. Él dice que el trabajo es la emancipación de los pobres y para que haya trabajo tenía que haber educación en primeras letras y luego en saberes útiles, como se decía entonces. Y todo esto lo escribía, lo sabemos porque lo escribía en las memorias y en los periódicos. Solo la persona educada conoce sus intereses y puede participar activamente en la vida comunitaria. Frase simple pero contundente de Manuel Belgrano. Y si nos ponemos en los zapatos de la época, cosa que ayuda para entender la dimensión de su propuesta, hay que recordar que las escuelas eran muy pocas y para ricos, que habían sido expulsados los jesuitas del virreinato en 1767, que se habían caracterizado por apostar al conocimiento y por formar para el trabajo, incluidos a los indígenas. Fuera de los conventos no había escuelas, ni hablar de escuelas medias o superiores, universidades. Había que ir a Chuquisaca o a Charcas, a lo sumo al Colegio Montserrat de Córdoba, ¿no? Y además esto era absolutamente caro y difícil. Había que pagarle al hijo el flete, o sea, el transporte, había que pagar el alojamiento y asumir el riesgo de llegar a Chuquisaca pasando zonas que estaban absolutamente fuera del control del Estado, donde vivían las tribus de los pueblos originarios, cosa que era también un peligro, ¿no? Cruzar a Chuquisaca en carreta. O sea, era algo para muy pocos. Las pensiones eran caras, los traslados riesgosos, y además hay que recordar que las pocas escuelas que habían eran desde el punto de vista pedagógico, y esto está en los documentos, bastante obsoletas. Las ciencias estaban empezando y eran vistas como una herejía. Se castigaba a los niños en las escuelas y no había un sistema de contención familiar para los niños. Eran los cánones de la época. Y Belgrano decide involucrarse en este tema al punto que escribe una y otra vez en sus periódicos de esto, y en un artículo me llamó la atención, él dice: perdonen lectores, disculpas porque hablamos tanto de escuelas. O sea, le pide disculpas al lector por dedicarse tanto, como si los estoy aburriendo, se van a pudrir ustedes de escucharme, pero vale la pena que insistamos, es lo que él parece decir. Pinta un cuadro horroroso en términos sociales y educativos del entorno de Buenos Aires, una aldea, era en esa época Buenos Aires. Dice: los pampas deben vivir mejor,
¿no? Saca esta deducción porque ve, y escuchen, textual: he visto con dolor una infinidad de hombres ociosos en donde no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez. Relato de lo que ve cuando sale del caserío central de lo que era la aldea de Buenos Aires. Por eso propone escuelas gratuitas donde pudiesen mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Primera definición, gratuidad. Hace alguna salvedad de que los pudientes, si pueden pagar, deberían pagar. Pero un concepto es gratuidad. Me acota el profe obligatoria, sí, al punto de que él promueve sanciones que se amoneste a los padres si no mandaban a los hijos al colegio. Pero no solamente gratuidad, sino que el triángulo que él arma cuando hace su propuesta de educación es gratuidad, calidad y cantidad suficiente de escuelas. Y en definitiva, sacar la educación del ámbito privado, que lo que hacía era generar desigualdad, porque la educación la podía gozar aquel que tenía recursos y un padre con plata que trajera una profesora y le diera instrucción en primeras letras a 2 o 3 hijos y a los amiguitos. Pero eso no es una sociedad que integra, indudablemente. Y no lo estoy criticando, también era un poco el canon de la época y por eso enfatizo a los rebeldes que vienen a desafiar esos cánones como Belgrano. Él impulsa, y acá ya vamos a la parte de lo técnico o especializado, una enorme lista de escuelas de saberes útiles o técnicas, como las escuelas de náutica y dibujo que logra implementar en 1799, una es cerrada en 1802 y la otra en 1807. ¿Saben por qué? Porque la corona las considera un lujo. ¿Por qué? Porque en la época América era proveedora de materias primas y estaba la concepción, que todavía hoy en algún sentido persiste, de que lo que se extraía de aquí se manufacturaba en España o en Europa. Y Belgrano viene también a desafiar eso, a decir, no, valor agregado acá, educación, saberes acá. Cuando él habla de la escuela de náutica, no era por deporte, era porque a él le interesaba la industria de los mares y porque además la navegación conecta con el comercio. Entonces había toda una idea de por qué una escuela de náutica. Y lo mismo con la escuela de dibujo. Uno dice, bueno, ¿qué quería? ¿Formar dibujantes? No. Él lo que decía es, un carpintero tiene que saber dibujar para hacer bien su trabajo de carpintero. Era el dibujo en función del artesano y de la industria, una industria bastante precaria en la época. Cuando llega la Revolución de Mayo, él puede hacer su academia de matemáticas, que eran enseñar matemáticas a los militares, porque él decía, es imposible tener tropas, especialmente en la gente que conduce, sin un conocimiento de ciencias como la matemática. Hoy nos puede parecer obvio esto, pero volvamos a ponernos en los zapatos de la época. Y su apuesta es permanente por los temas educativos, al punto de que él es un gran promotor, y esto a mí me hace reflexionar también sobre el presente, digo para los y las docentes que están acá. Él era un fanático del premio. El premio es un estímulo, un incentivo al logro de resultados. Premio, medallas y dinero. ¿Escucharon? Él lo que planteaba muy claramente, una y otra vez, yo me cansé de encontrarlo en cartas y en artículos de él, que la clave es estimular a la mejora, no dejarlo librado al azar. Entonces, el premio es una política permanente propuesta por él como incentivo a la mejora en el aprendizaje, al mérito, en definitiva. Hoy, y esta ya reflexión personal, que a veces vemos en parte con aprecio una escuela que contiene, pero que no siempre apuesta por el conocimiento, por la exigencia y por el mérito, ¿no? Belgrano, ya dijimos que recomienda amonestar a los padres si no mandaban a los hijos a la escuela, pero no solo eso, sino que pone reglas en las propuestas de escuelas que hace exigentes. Por ejemplo, 2 exámenes desaprobados en la escuela de náutica, afuera, no podés seguir.
Toma. O sea, una mirada que apunta a la exigencia, pensando que la exigencia lleva a un conocimiento genuino y a un progreso social y a una inclusión real en este mundo que él imaginaba que era el mundo donde la agricultura conecta con la industria y con el comercio. Y a través del trabajo genera una sociedad con dignidad que no espera una dádiva, sino que progresa a partir de sus propias fuerzas. De nuevo, hoy esto parece bastante de sentido común, pero en la época era la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Y también fue un gran pionero de la educación de las niñas y de las mujeres. Otra audacia para los cánones de aquel tiempo. En Buenos Aires había solo una escuela para niñas, la escuela de San Miguel, solo una. Y él promovió fuertemente la creación de escuelas, como se decía entonces, para el bello sexo. Era el término que se usaba, especialmente en los saberes de instrucción básica como leer, escribir y algunas cuestiones más especializadas como es coser, bordar y otras cuestiones que también dentro de la lógica de la época ponían a la mujer más en ese lugar que en el lugar productivo, comercial, de labranza o industrial. Pero sí se animaba a dar ese paso de estimular a la mujer que estaba absolutamente recluida en el hogar y que estaba supeditada a las directivas básicamente del padre. Esta es la mujer del siglo hasta XIX, es una mujer legalmente considerada un menor o un discapacitado. También hoy nos parece una aberración, en la época eran los cánones de entonces. Entonces digo que Belgrano fue el primer estadista educador o uno de los primeros de lo que hoy es la Argentina, porque en aquel entonces no había ni idea de Argentina. Todo esto, pensemos que Belgrano lo estaba proponiendo para la patria, o lo que ellos llamaban la patria, o la nación, que era la nación española, pero con una mirada localista, porque lo que después se convierte en la Revolución de Mayo o en la idea de independencia es esta nueva mirada de algunos españoles americanos, que luego son los revolucionarios, que venían o seguían siendo leales al rey, pero también querían desarrollo local, comunidad, inclusión, que la manufactura no se hiciera en España. Este es también el germen ideológico de lo que es después la Revolución de Mayo. Y ocurre dentro de la colonia cuando Manuel Belgrano, como todos los de su generación, Vieites, Castelli, Moreno, eran súbditos leales del rey de España. Y además, como en el caso de don Manuel, un ferviente católico. Al punto, que no sé si esto vos lo recordás o lo has leído, cuando ocurre la Revolución de Mayo, Belgrano, y esto lo escribió, dice que es obra de Dios, no de los hombres. Fíjense al punto de su religiosidad, que él, que había protagonizado con otros ese quiebre institucional, decía, no fuimos nosotros, fue el Señor, ¿no? Desde esta creencia tan fuerte que él tenía y que no abandonó nunca. A pesar de que ya en la época había un cimbronazo de ideas, porque recuerden la Revolución Francesa, los nuevos pensadores, la nueva filosofía, venía a desafiar los dogmas religiosos, ¿no? Y él conservó esa creencia hasta el final de su vida, ¿no? Pero en definitiva, ¿por qué el primer estadista educador? Porque él quiere agregar valor a los productos propios, él quiere educar al pueblo en saberes útiles. Él quiere salir del mercantilismo que era, como él lo dice, vender por 8 lo que compré por 4. Era simplemente hacer un intercambio de mercaderías y ganarme una diferencia. La economía de los metales preciosos. Él viene a desafiar todo eso para plantear un paradigma de educación, trabajo, producción, donde además se conectan la agricultura con la industria y el comercio para generar riqueza con los sobrantes que no se consumen en el mercado interno. Una visión bastante moderna de la economía que también es resultado de que él va a estudiar abogacía a España. Piensen a un Belgrano de 16 años en Salamanca, como muchos de los chicos que están acá. Desde 16 a 23 años estuvo estudiando allá, ¿no? Y presenció la Revolución Francesa, vio la explosión de las ideas económicas
y vino a traer un poco eso acá, en su trabajo como funcionario en el consulado y en toda la divulgación que hizo con sus escritos y en los periódicos. Él fundó 3 diarios, uno solo, que fue el Correo de Comercio en 1810, pero participó de la fundación del Telégrafo Mercantil y del Semanario de Agricultura también, que fueron los 2 periódicos que iniciaron la prensa de lo que hoy es la Argentina. Entonces, él vincula formación, trabajo, producción y en definitiva ciudadanía y nación. Que estas son las reflexiones que a mí me gusta que la historia nos dispare también sobre el presente. Poder embebernos y nutrirnos de estas cosas como alimento para pensar el hoy. No porque a veces sean estas cosas iguales, ¿no? Puede que sean contextos diferentes, pero que nos permitan abordar el hoy de otra manera, ¿no? Sin que se ilustren los habitantes de un país, sin enseñanza, nada podríamos adelantar, dice Manuel Belgrano. En definitiva, su legado es, en lo personal, el del sacrificio, el del esfuerzo, el de la persona privilegiada y de familia rica que muere pobre, que entrega todo lo que tiene, al punto de donar sueldos. Después vamos a ver donaciones que ha hecho. Cuando Mariano Moreno funda la biblioteca, que hoy es la Biblioteca Nacional, Belgrano se desprende de más de 100 volúmenes de su biblioteca personal y se los dona a la biblioteca de Moreno, que es el germen de la actual Biblioteca Nacional. Entonces, creo que lo que trasvasa toda su vida es ese sacrificio, eso de anteponer lo que él creía eran las necesidades de la comunidad a los intereses personales. Cosa que, convengamos, no es lo que vemos habitualmente en la dirigencia que nos toca. Y como ejemplo, entre otros, cuando él gana las batallas de Tucumán y Salta, el gobierno de entonces lo premia con 40.000 pesos, un premio importante para la época, que él, en lugar de hacer clean caja, decide donar para la construcción de 4 escuelas en Tarija, en Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Esto fue en 1813. Pensemos que él, enfermo y sin recursos, podía haber dicho, bueno, con esto me salvo, como hacían otros en la época, lo pongo a trabajar, préstamos acá, compro una chacra allá, ¿no? Calafate no existía entonces, o por lo menos no estaba ocupado. Bueno, pero esta decisión habla de su conducta y de esa convicción. Y también después, como paradoja, estas escuelas no se hicieron hasta recientemente. La última se hizo en 2003. En la gestión de Daniel Filmus se terminó de inaugurar esta escuela, o sea, pasaron más de 100 años para que estas escuelas se pudieran construir y obviamente no se construyeron con la plata que había donado Belgrano. Alguien se la llevó. Esta es la realidad. Así que creo que este es un pequeño recorrido de algunas de las ideas que él no pudo implementar porque él no llegó a gobernar, pero sí fue un gran promotor de un concepto alrededor de la educación que sin dudas después germinó en otros dirigentes que vinieron una vez que el país tendió a estabilizarse. Paso a Sarmiento, que además después van a ver cómo ambos se conectan. Sarmiento fue periodista, escritor toda su vida, 6 años presidente, pero 40 años periodista y escritor, desde San Juan muy joven hasta que muere, 1884, siempre escribió, inclusive cuando fue presidente. Fue militar, fue político, diplomático, pero ante todo fue educador y maestro. Él lo confesó un montón de veces, en el libro hay una cita, si quieren después la buscamos, donde él dice, ante todo, soy maestro, me siento maestro, ¿no? Y toda su vida estuvo marcada por la educación. Esta fue una de sus grandes obsesiones. Él fue director de escuelas. En aquella época no estaba lo que hoy es provincia y ciudad, pero él fue desde concejal para educación, algo parecido en la ciudad, y después algo parecido a ministro de Educación de la provincia, y presidió más tarde el Consejo Nacional de Educación, ¿no? En la época de Roca, brevemente.
Y él también es un rebelde, él también se revela a su destino, nace en una familia, a diferencia de Belgrano, muy modesta en San Juan, muy pobre, una familia numerosa, también una madre muy devota y le pone Domingo, que en realidad es un apodo por Santo Domingo. Él no se llama Domingo, se llama Faustino Valentín Sarmiento, pero era tan devota la madre de Santo Domingo que toma ese apodo como propio y hoy lo llamamos Domingo Faustino Sarmiento cuando en realidad es un apodo que deviene de la fe de su madre especialmente, ¿no? Pero digo que él se construye como autodidacta y en buena medida con la pluma. Llegó a presidente y llegó a ser un dirigente de nota gracias a sus escritos, al Facundo y a otra cantidad de cosas que escribió durante toda su vida que le dieron prestigio para poder acceder a una posición de relevancia en la sociedad que le permitió ser presidente de la nación. Porque si no, un intelectual en la época, ahí eran todos militares, toda gente que participaban de las élites privilegiadas, como los Mitre o los Urquiza o los Roca, ¿no? Que eran estancieros, tenían recursos o tenían aparatos políticos. Su caso es el de un intelectual devenido político y presidente, que además pasó por nuestros pagos, porque él fue boletinero, cronista, en el Ejército Grande, en la batalla de Caseros, así que debe haber andado por acá. Ahora vamos a ver una foto de aquella campaña militar, y ahí es que él escribe para su libro Campaña del Ejército Grande: soldado con la pluma o con la espada, combato para poder escribir, que escribir es realizar el pensamiento, ¿no? Exiliado en Chile, Manuel Montt, que era ministro y luego fue presidente de Chile, muy amigo de él, lo manda a estudiar los sistemas educativos a Europa y a Estados Unidos, vuelve maravillado especialmente con Estados Unidos, conoce a Horace Mann, que un famoso educador y pedagogo, el presidente del Consejo de Educación de Massachusetts, que era como lo más novedoso que había en Estados Unidos entonces. Se hace muy amigo de Mary Mann, tienen mucha relación de cartas, así que es una fuente de inspiración para él Estados Unidos. Y viene con esas ideas y las propone y las implementa tanto en Chile como en la Argentina. Sarmiento hace como presidente el primer censo de nuestro país, 1869. ¿Alguien recuerda cuántos habitantes tenía nuestro bendito país en su primer censo? ¿Nadie? 1.800.000 personas éramos en 1869 en el primer censo en todo el país, de los cuales 413.000 eran niños. Pero el dato sustancial, hablando de educación, es que el 78% de los mayores de 6 años eran analfabetos, 8 de cada 10. Fíjense el país que teníamos. Y esto justifica la obsesión de Sarmiento por la educación. Cuando asume dice que quiere hacer de toda la República una escuela. La fórmula del progreso es tierra para los pequeños propietarios, ferrocarril, inmigración, colonización y educación para sus hijos. Esa es la fórmula simple que hoy también es bastante de sentido común, ¿no? Muy amable, compañero. Gracias, De 30.000 niños que había en las escuelas de todo el país cuando él asume, pasamos a tener 100.000 en 6 años, o sea, más que triplica la cantidad de niños en las escuelas. Trae las maestras normales para formar maestros, que era también una audacia, porque la mayoría de estas maestras que eran norteamericanas eran protestantes. Esto generaba rispideces en una sociedad naturalmente católica, no eran del todo aceptadas, pero él privilegiaba la formación de los maestros. En 1852, batalla de Caseros, había 20 escuelas estatales en Buenos Aires. En 1874, 1.117. Números que hoy nos pueden parecer pequeños, pero para el salto de la época fueron muy significativos. Y en definitiva, Sarmiento fue el ideólogo de la escuela pública que hoy tenemos, y de la escuela en general, de lo que después se sanciona como la 1420 en 1884, eso está impregnado de sus ideas, la sanciona el gobierno de Roca, del cual él después fue un gran opositor, pero Roca, que había empezado con otra idea, hace un giro en el aire, como buen político hábil y pragmático,
asume o toma las ideas de Sarmiento y de otros y sanciona la 1420 de educación gratuita y para todos, donde respetando, como aún hoy, y esta escuela es buen testimonio de eso, respetando la educación católica, abre un nuevo carril de responsabilidad para el Estado en la educación, ¿no? Que es la escuela laica, obligatoria y para todos. Con lo cual, a diferencia de Belgrano, Sarmiento logra tener un gran impacto en las políticas públicas de nuestro país a través de la educación, porque implementa y también influye fuertemente en el siglo XIX en la implementación de las políticas educativas que hoy constituyen en buena medida nuestro sistema educativo. Y para ir cerrando, y ahora vemos algunas imágenes, yo pienso que las vidas y las acciones de gente como Belgrano y Sarmiento, entre otros, porque quizá acá tomamos dos personajes muy notorios, pero yo soy de la idea siempre que los próceres también son algunos menos conocidos y otros anónimos, que han sabido contribuir en la sociedad de su tiempo en que algunas cosas cambien o mejoren, ¿no? Pero a través de gente como ellos nos enriquecemos, nos inspiramos y podemos reflexionar sobre la sociedad de nuestra época. Por ejemplo, para seguir exigiendo una educación de calidad, que además de contención genere conocimiento verdadero y genuino, una educación amplia, sin exclusiones, pero que realmente cumpla su rol de motor del progreso social, tal cual ellos la imaginaron y lo hemos visto a través de este pequeño devenir o ejemplos de lo que hicieron y dijeron a lo largo de su tiempo, ¿no? Y a los docentes, creo que también estas trayectorias y estas sugerencias que fueron dando a lo largo de su vida Belgrano y Sarmiento, los homenajea, les sigue recordando el rol importante que cumplen ustedes. Yo les recomiendo que lean el reglamento para las escuelas que escribió de puño y letra Manuel Belgrano. Exactamente, el valor al maestro, las instrucciones que él da sobre cómo organizar las escuelas. Piensen siempre para la lógica de la época, porque algunas cosas le van a parecer raras, pero cómo él valora y pone en primer plano el rol del docente, tan simple como eso, ¿no? Y lo prestigia, inclusive poniendo cuánto debían ganar los docentes. Claro. El maestro es el padre de la patria. Y además, el rol del maestro como referencia para los chicos y para las familias, cosa que se ve de manera tan saludable acá en el Pío, ¿no? En esta época que quizá tenemos dudas, valores en crisis, una dirigencia que a veces nos confunde, la historia es como un antídoto contra la apatía social, es como que nos sacude y nos vuelve a un cauce de lo realmente importante. Cuando hacemos recortes que nos permiten estimular las neuronas como estos que nos proponen gente como Belgrano y Sarmiento. Obviamente muchos de ustedes pueden decir, bueno, sí, pero Sarmiento también decía tal o cual cosa de los gauchos, Sarmiento también dijo tal cosa del Estrecho de Magallanes cuando en algún momento... Sí, pues si ustedes leen mi libro van a ver que en el libro están las contradicciones de los personajes, no se trata de enaltecer ni de hacer un recorte que los favorezca o los perjudique. Lo que sí digo es tomar estos personajes con la fuerza que tienen en sus contradicciones y verlos desde nuestra comunidad como inspiración. Por eso lo que quise es traer el tema de la educación, porque fue una obsesión en los dos y creo que sigue contribuyendo a que repensemos la sociedad de nuestro tiempo y a la educación como gran motor del progreso. Y yo quiero mostrarles algunas fotos porque siempre las imágenes ayudan a que veamos en su real dimensión a estos personajes. Vayamos pasando, sé que los muchachos de allá me van a seguir. Volvé una para atrás simplemente para mencionarles a la izquierda la tapa de Sarmiento Periodista, el libro que es del año pasado, El caudillo de la pluma,
Y a la derecha un libro anterior que se llama Enigmas de la Historia Argentina, donde hablo de los principales temas de la Argentina del siglo XIX: contrabando, esclavitud, ferrocarriles, inmigración, unitarios y federales, los grandes temas que hacen a la discusión del siglo XIX argentino. Pasemos. A la izquierda está, los dos son Sarmiento, en quizá imágenes no tan conocidas. La de la izquierda es un retrato de un tal Franklin Rawson, un pintor chileno, hecho en 1845, con Sarmiento posando, así que supongo que si el pintor era más o menos bueno, es bastante fidedigno. Y si ustedes ven, algo les va a llamar la atención. El Sarmiento que siempre conocimos es pelado, pero este tiene pelo. En realidad tiene una peluca. Todavía no aceptaba su calvicie y el amigo Sarmiento se había puesto un peluquín para en el retrato salir un poquito mejor. Después parece que lo asumió, se dejó llevar y lo vamos a ver calvo. A la derecha es un dibujo que ilustra la primera edición del libro Recuerdos de Provincia de Sarmiento, para que vean diferentes imágenes no tan conocidas. Próxima. A la izquierda una litografía que es la que ilustra el libro nuestro, de Sarmiento en 1851, en la época de un libro que llamó Argirópolis, siempre con un rictus muy especial en sus gestos. Y a la derecha, Sarmiento con el uniforme cuando participó de la batalla de Caseros como boletinero del Ejército Grande. Próxima. A la izquierda, Sarmiento, gobernador de San Juan, 1862. A la derecha se ve que se decidió sacar la barba y cortar el pelo. Esa es una foto de estudio que se sacó en Lima cuando era diplomático en 1865, cuando iba camino a ser embajador en los Estados Unidos, labor que estaba cumpliendo cuando fue elegido presidente de la Nación en 1868. Belgrano, imágenes que quizá no vieron nunca, ¿no? En la época había unas cosas que se llamaban miniaturas, que era como un pequeño cuadernito que se abría con una fotito adentro hecha por un pintor. Eso se llama miniatura. Acá ustedes lo ven grande, pero esto es de un tamaño muy chiquito, ¿no? Hecha por un pintor en París en 1815, cuando él va como diplomático junto a Bernardino Rivadavia a tratar de convencer a las potencias europeas de que acompañen la independencia del Río de la Plata. Ahí lo tenemos a Belgrano. Esta es Buenos Aires, no sé si se ve del todo bien, pero quería también, por esto de ponernos en los zapatos de la época, que vieran una Buenos Aires desconocida, que quizá en esa época tenía 10 o 15.000 habitantes, con los medios de transporte que eran las carretas tiradas por bueyes, y con una cosa significativa: los únicos edificios que se destacaban, San Pietro, eran las iglesias. Los únicos edificios altos de la ciudad eran las iglesias de una Buenos Aires que en la época de la colonia tenía una altísima, y muchas de estas iglesias continúan hoy, son los que están en el medio del tejido urbano y hoy medio las perdemos, tenía una alta concentración de iglesias Buenos Aires para el tamaño de la ciudad en la época. El Real Consulado de Buenos Aires, donde trabajaba Belgrano, cuando él vuelve de España, ya vuelve elegido secretario, era como el que llevaba las actas, escribía las memorias, organizaba las reuniones. El Real Consulado de Buenos Aires estaba llamado a promover la economía de las colonias y del virreinato, digamos, ¿no? Y él era el secretario cumpliendo un rol muy importante, y esta era la fachada. El que sigue es el escudo del Real Consulado de Buenos Aires, como ustedes ven, todas las características de la época monárquica. Próximo. La portada, no diría tapa, porque los diarios, ustedes no se los imaginan, no eran como los de hoy, no piensen en La Nación, en Clarín, en Página 12, eran 2 hojitas dobladas así, obviamente sin imágenes, sin ilustraciones, sin fotografías, con una tipografía muy simple, porque había gran escasez de tipos, que eran pequeñitos plomos, letra por letra, que se iban acomodando para armar una palabra. Bueno, este era el Correo de Comercio, primer ejemplar del 3 de marzo de 1810, unos meses antes de la Revolución de Mayo, fundado, dirigido y escrito por Manuel Belgrano. Cuando ocurre la Revolución de Mayo, Belgrano había trabajado mucho con el grupo de amigos, generando
una idea de autogobierno, no tanto de independencia. Él, un poco sin saber lo que estaba ocurriendo, como la mayoría en la época, se había ido a un campo familiar y lo mandan a llamar, le mandan una carta y le dicen, volvé porque está pasando algo. Vuelve y lo que ocurre es la Semana de Mayo, ¿no? Donde él obviamente es partícipe y de la cual, algo sorprendido, sale convertido en vocal de la primera junta. Próxima. Y aquí tenemos a la selección, al equipo que salió a gobernar, que salió a la cancha en un tiempo de gran convulsión e incertidumbre, cuando estaba el rey Fernando VII cautivo, cuando Napoleón había avanzado sobre España y acá se había roto la legitimidad. Y en ese contexto, después de las invasiones inglesas, donde ya se había despertado una idea patriótica de defender lo propio frente al ataque inglés, un grupo de comerciantes, militares, un cura, terminan siendo elegidos para gobernar esa azarosa transición, y allí está Manuel Belgrano con algunos de los miembros de ese grupo que muy activo con los que él discutía estas cosas, como Moreno o Castelli, ¿no? Próxima. La realidad de una revolución muy complicada lo convierte en militar, no se había formado para eso, improvisa, aprende lo que puede a los ponchazos y lo mandan a resistir el avance realista. Está en Rosario, sin autorización del gobierno. El rebelde Belgrano manda a hacer una bandera con los colores de la escarapela, que ya había sido sancionada antes por pedido de él. Él no impone los colores, sino que se nutre de los colores que ya estaban sancionados en la escarapela. Se corta solo, diríamos hoy, y pone la bandera y no la hace jurar, sino que la utiliza para entusiasmar a la tropa en ocasión de la inauguración de 2 baterías llamadas Independencia y Libertad en las barrancas de Rosario, donde hoy está el monumento a la bandera. En esa ocasión es que muestra por primera vez la insignia patria, que no era como está en esta imagen. Ahora lo vamos a ver. No era. Forma parte de la mitología. Prilidiano Pueyrredón, un famoso pintor, la hace con la iconografía tradicional, pero esa es la bandera posterior. En esta nota, Belgrano informa haber enarbolado la bandera y que consigue una reprimenda. Exactamente. Le dicen, ¿usted qué hizo? Guárdela, rómpala. Él no se entera de esa reprimenda y la vuelve a mostrar en Jujuy después, pero claramente pide disculpas y aparentemente la destruye, porque no era tiempo todavía de tal audacia, de mostrar una bandera que rompiera del todo con España, porque aquel entonces todavía seguía flameando la bandera roja y amarilla, porque se seguía aquí invocando la legitimidad del rey, esperándolo, que estaba cautivo, pero ya empezando a generar una idea de revolución e independencia, ¿no? Que fue una transición de poco tiempo, pero donde se manejó bastante ambigüedad. No es que fue tajante el cambio, bueno, ahora la independencia, la bandera, empieza lo no fue tan así. Pero bueno, este es el documento original. Próximo. Decíamos que él era despojado, que entregaba. Cuando va a Potosí, las damas le regalan esto que se llama una tarja, que era de metales preciosos, y él de nuevo no es que va y va a una casa de empeño, lo vende o cosa por el estilo, sino que la dona al Cabildo de Buenos Aires en 1813. Próxima. Este es el retrato quizá más conocido, pintado por un artista llamado Carbonnier en Londres, cuando él fue en esa misión diplomática con Rivadavia. Es un testimonio bastante cabal porque el cuadro fue hecho con él posando. Algunos dicen, los más chicos dicen, ¿por qué tenía una calza amarilla? ¿No? Pero bueno, no era así, el pantalón ajustadito para que entren las botas. Pero lo más significativo de este retrato es que es un documento histórico de los colores de la bandera. Lo que ven allí a la derecha es una imagen de una batalla
que si pasamos a la próxima lo van a ver un poquito más en detalle. Por la luz no va a dar, pero van a ver aquí a la izquierda hay una bandera y allá hay otra. Y esa bandera es de dos franjas, blanca la de arriba y celeste la de abajo. Y los historiadores piensan, y esto no está confirmado porque nadie le pudo preguntar a Belgrano, que él dio instrucciones al pintor respecto de toda la imagen, porque esto se lleva a cabo en varios días, y esas instrucciones pueden haber incluido las sugerencias sobre los colores de la bandera. Y esto indicaría que aquella bandera original no era de 3 franjas, sino de 2, blanca y celeste, y por supuesto sin el sol en el medio, ¿no? Por eso esta imagen que muchas veces usamos en las escuelas, etcétera, tiene un valor histórico respecto de dar testimonio de cómo habría sido la bandera original. Próxima. Otro retrato hecho con el posando de Carbonnier, 1815, quizá un retrato que fue inspiración de muchos otros a lo largo de la historia. Ustedes saben que después hay pintores que hacen reproducciones, y este es uno también muy conocido. Próxima. Una litografía, luego de la muerte de Belgrano, de también un pintor muy conocido, Bacle, de 1829. Aquí lo que me llama la atención es el pelo enrulado, que no se ve tanto en otras imágenes. Próxima. Un dibujo a lápiz de Rugendas, otro gran pintor, 1845, posterior. Todos vieron que más o menos conservan cierta coherencia o uniformidad en cuanto a los rasgos, ¿no? Salvo la miniatura del comienzo, que se lo ve diferente. Pero bueno, es la mano de cada pintor, ¿no? Próxima. Litografía de Desmadril, 1857. Lo interesante es que es la imagen que aparece en la biografía de Belgrano que hace Bartolomé Mitre. Además de presidente, fue un gran historiador y el que primero empieza a rescatar desde la historiografía a San Martín y a Belgrano. Próxima. Y otra, también bastante parecida a las anteriores, muy posterior, de 1901, de Dance. Después, si los docentes quieren las imágenes, con todo gusto hacemos un CD, se las pasamos. Y además cada una tiene una explicación y una fuente para que se sepa de dónde proviene. Y con todas estas imágenes, en el libro que sale en septiembre, hemos hecho un cuadernillo de imágenes para incorporarlo dentro del libro. Y vamos a cerrar con esto. Atrás ven la Plaza de Mayo. Una Plaza de Mayo con alguna cuestión singular. El Cabildo, por ejemplo. ¿Lo ubican? ¿Lo ven? El Cabildo, antes de que se retomara la fisonomía colonial, ya con la Avenida de Mayo, pero bueno, sin la torre, un cabildo bastante irreconocible o poco reconocible. La pirámide de Mayo en el centro de la plaza, luego fue desplazada un poquito. Estas fuentes hoy no están en la 9 de julio. Pero lo interesante es la estatua que tenemos acá en primer plano, que es la estatua de Belgrano, que aún hoy está ahí, frente a la Casa Rosada. Esa estatua fue instalada en ese lugar e inaugurada por Domingo Faustino Sarmiento en septiembre de 1874. Y en esa ocasión es que Sarmiento lo declara a Belgrano padre de la patria. Hace un discurso, baja como presidente a la plaza y habla delante de la gente. Había chicos de escuelas, directores, funcionarios, etc. Y ahí da un discurso que es imperdible. Yo, si quieren, se los puedo facilitar. Está en algunas páginas de biblioteca sobre Sarmiento. Es bastante imperdible porque es un discurso sobre la bandera y sobre Belgrano que hace Sarmiento. Y ahí dice: aunque nuestra alma sea inmortal, la vida en los estrechos límites que la naturaleza ha asignado al hombre es pasajera. Hay una inmortalidad humana que se adquiere por el genio, la abnegación o el sacrificio. Belgrano participa para nosotros de esas cualidades que hacen al hombre vivir más allá de su época. Hace 50 años que desapareció de la escena y no ha muerto sin embargo. Dice Sarmiento de Belgrano. Y en definitiva
nos dice que hay personas que con su vida, con su ejemplo, con su lucha, trascienden la época que les tocó, trascienden la presencia física, trascienden las generaciones. Más allá de la fe, ¿no? que por supuesto hay una trascendencia, desde el punto de vista de lo cívico, lo que nos dice Sarmiento es que Belgrano vive en nosotros y tiene que ver con muchas cosas que nos ocurren todos los días. Y por eso yo creo que ambos, entre otros, nos sirven de guía, de referencia, especialmente para todos aquellos que estamos interesados en lo que pasa en la comunidad. Por eso a mí me entusiasma tanto el equipo docente y la conducción que tiene el Pío XII. Es un colegio que no se mira el ombligo, sino que se abre a la comunidad. Y en definitiva, las vidas de estos dos personajes y sus ideas nos siguen referenciando en términos de lo que queremos que pase en nuestra sociedad. Nos siguen recordando que no podemos mirarnos el ombligo, que somos seres sociales, seres en comunidad y nos convocan a ese compromiso que en general nos apasiona, que es salir quizá de nuestro cómodo metro cuadrado, que es lógico, que es el trabajo, que es la vida en la familia, y poder permitirnos mirar a los demás y ocuparnos de alguna manera, en más o en menos, de la comunidad en la que estamos insertos. Yo con esto voy cerrando, pero quiero hacer una última mención. No sé si Lucho, ¿estás por acá? Bueno, Lucho, no sé si todos lo conocen, me da un gran orgullo y emoción que Luciano Méndez Rosas y Belgrano esté hoy acá. Algunos seguramente lo conocen. Lucho, párate, dale. Lucho es tercer chosno de Manuel Belgrano, y después lo podés ampliar, por parte de el hijo que crió Rosas. Fíjense además cómo unimos con otro personaje muy importante de la historia argentina, Juan Manuel de Rosas. Es un destacado estudiante de electrónica acá en el Pío XII y quiso la fortuna que viniendo yo a hablar de Belgrano, él esté estudiando aquí y sea la persona que es, porque además nos comunicamos en los últimos días y me dijo un par de cosas que también me conmocionaron, porque cuando yo fui a abordarlo por el lado de su parentesco con Belgrano, él me dijo una cosa muy sabia en su corta edad. Me dijo, el apellido te dice de dónde vengo, pero no a dónde voy. Como diciendo, esa historia es mi responsabilidad escribir la historia de dónde voy. Y fíjense qué idea sabia para un chico tan joven que además me dicen es el abanderado del colegio, ¿no? Así que por algo pasan las cosas. Yo quiero pedir un aplauso para Lucho, para el Pío y agradecerle sinceramente este momento compartido. Muchas gracias. Bien, qué importante, ¿verdad?, detenernos un poquito. ¿Te dio vergüenza, Lucho? No, pero bueno, no todo hizo bien Belgrano. Hablamos bien, ¿no? No, es un gran muchacho, bien heredero y bien representante. Pero les decía yo que tomar dos personajes como tomó Diego, ¿no? Belgrano, Sarmiento, que si nos ponemos a hilar muy finito, había un abismo entre uno y otro, pero como cada uno tenía su proyecto de país y los dos trabajaron. Y fíjense que Sarmiento, con todas las divergencias de metodología utilizada que personalmente yo puedo tener, sin embargo, fue un hombre que murió también pobre. Vamos, no digo en la miseria, pero bien, es decir, allí sin robar un peso nunca, ¿eh? Al contrario, ven, dos personajes interesantes de la historia que tenían un proyecto de país a realizar, pero que dieron prueba. Lo importante de la historia es que han dado testimonio de que han vivido. Ese título famoso del poeta chileno, ¿no? Confieso que he vivido.
Han dado testimonio de que vivieron, mal o bien. Han hecho las cosas de una manera porque era su idea, su proyecto. ¿Por qué Belgrano estuvo siempre encajonado como el panorama que dio el profesor, Diego? Encajonado en la creación de la bandera, batalla de Salta, creación de la bandera. Bueno, eso fueron por apetencias personales de Mitre, ¿cierto? Y nosotros tuvimos la oportunidad de saber la obra tremenda que hizo Belgrano. Y podríamos hablar 2 horas más solamente de Belgrano, o como hizo Sarmiento, con sus tremendos errores también, pero visto a distancia. A no hay que juzgarlo, como decía Ortega y Gasset, ¿no? En su tiempo y en su circunstancia. Los alumnos hablamos, ¿cuántas veces decíamos? Este hizo tal cosa, claro, a distancia uno dice, qué mal, qué mal. Bueno, ubicate en el tiempo, ubiquémonos allí. Y de eso se trata. Si no conozco de dónde vengo, no sé dónde estoy, ni tampoco a dónde voy. Si hoy mirásemos los errores de los que pasaron en la historia, no cometeríamos seguramente los mismos errores y el país sería otro. De eso se trata. Y lo que está haciendo Diego es realmente muy importante, porque nos hace mirar un poquito atrás en estos personajes para que nos formemos a decir, esto lo hicieron bien, hagámoslo nosotros. Hicieron mal, no lo repitamos. Pero generalmente no es así en todo. La juventud que aprenda, que se inspire. Así que yo le agradezco tanto a Diego y a todos los demás, ¿no? Los que están aquí. Y ahora abrimos el diálogo. Sí, no sé si hay otro micrófono, si no yo se los paso, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, yo encantado. ¿Alguna docente, no? ¿Hay otro micrófono? Allá, mirá, tenés una mano por ahí. Bueno, Diego, primero te felicito por la charla. Soy docente de escuela primaria. Gracias. Ejerzo en la Escuela Ceferino Namuncurá de San Isidro. Y bueno, lo que me gustaría volver, digamos, en la historia que hemos perdido, el valor del rol docente, ¿sí? Que hacía hincapié Belgrano, en que, digamos, que se le daba mucho valor y lo hemos perdido. No sé por culpa de quién, pero lo hemos perdido. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que no lo sabía, era que en la escuela de náutica, si no dabas 2 exámenes bien, quedabas afuera. Y el tema de los recuperatorios, ¿no? Creo que los docentes hemos también perdido eso. Dar oportunidades, recuperatorio. Había que esmerarse para poder avanzar, había que, digamos, estudiar para poder llegar. Y hoy por hoy, no. Pero bueno, no sé, culpa de quién, de los dirigentes, de lo que sea, pero hemos perdido todo eso. Ojalá lo volvamos a recuperar. Gracias por el comentario y un poco la reflexión que yo propuse modestamente como una digresión cuando hablaba de este tema. A mí me impactó mucho lo del premio. Primero te descoloca porque parece en pos del mérito generar algo que pueda ser nocivo, pero después lo pensás 2 veces y decís, si lo que ve Belgrano es ese cuadro horroroso fuera de la ciudad de desnudez y miseria, él lo que está exponiéndose de ese lado, diciendo, para que eso no siga ocurriendo, tiene que ser genuina la inserción desde el conocimiento. Y yo quiero que toda esa gente pueda tener las primeras letras, pero además a través del mérito acceder realmente a un trabajo y a una inclusión en la comunidad. Y sí, no puedo dejar de pensar en el presente. Por eso dije esto de una escuela más de contención, donde con el pretexto de ponerse del lado de los chicos en una situación vulnerable, en realidad se les retasea la herramienta de inclusión genuina que es el conocimiento. Yo me topo con muchas conversaciones con docentes cuando doy estas charlas, con una decepción, con una frustración, con esto de, bueno, no repetir, con el ausentismo, con, bueno, una relajación en cuanto a las exigencias.
que a veces es vista como una ayuda para que el chico permanezca, y cierto es que queremos que el chico esté en la escuela, pero no que sea un tránsito casi como en una guardería, sino que sea en una institución que dé valores y dé herramientas para una inclusión genuina. Y esto es lo que a mí me resultó inspirador de Belgrano. Y me parece que, salvo las diferencias de época, sigue siendo potente para el presente, ¿no? ¿Me permitís un segundito? Mire que la importancia de Belgrano, que al maestro lo ubicaba al lado del gobernador, y cuando el gobernador no estaba, él tomaba cargo. Y el sueldo del gobernador, el del maestro, lo equiparaba con el del gobernador. Es decir, el rol del maestro era tan importante para Belgrano que lo ubicaba allí. Nosotros tenemos hoy día una gran preocupación de que el alumno promocione, no que sepa. Porque las oportunidades que tiene hoy el alumno no las teníamos ni lo de mi generación, que son 2 antes que los chicos de ahora. Y sin embargo, mire, hay anécdotas para contar de lo que es la docencia y lo que pasa en la docencia, que podríamos estar muchas horas. Yo encantado, si en algún momento quieren, le daría mi experiencia a través de 44 años de docente y cómo fue evolucionando, cambiando, modificándose. Pero lo de Belgrano, en su época, en aquella época, fue tremendamente extraordinario. La escuela industrial para mujeres, ¿dónde se había visto eso? Nunca. Y la escuela de los que guiaban a los barquitos para poder entrar en el Río de la Plata, los prácticos, él la creó, porque no había que buscar a los extranjeros. Y de esto podemos, el profesor Diego fue muy rápido porque tiene que adecuarse al tiempo, pero hay para hablar extraordinariamente bien de todo lo que hizo, y todo lo que nos dejó, y todo lo que nos hace falta. Allí tenemos que imitar. Perdón. ¿Alguna más? Anímense, ¿eh? Anímense, vamos, sean belgranianos. Nada. Lucho. Bueno, contá por lo menos brevemente, ya sé que estás escribiendo tu historia, pero ¿cómo es esto? ¿Qué te une a Belgrano? No, yo soy el tercer chosno de Belgrano. Soy descendiente del hijo que no fue reconocido por él. Así es. Él fue soltero toda la vida. Y como las esposas de Rosas y de Belgrano eran hermanas, fue criado por Rosas. Y hasta los 20 años él no supo que era hijo de Belgrano. Y cuando tuvo 20 años le dio el apellido, me equivoco, profesor. El testamento lo dejó, los hizo heredero igual, es decir, no, perdón. Él tuvo 2 hijos, ¿no? Con la cuñada de Rosas. La cuñada de Rosas ya era casada, tiene una historia. Las mujeres son muy importantes en los roles de los próceres, ¿no? Porque entonces lo siguió a él, se enamoró de él, lo siguió al norte, el ejército, y bueno, y Belgrano después tiene este chiquito y lo cría Encarnación Escurra, la esposa de Rosas. Pero él, mire, no reconoció a los 2, a la chiquita de Tucumana tampoco, pero decía él, no he tenido descendencia. Después, más tarde, se le pidió explicación y dijo, no quiero avergonzarlos diciendo que son hijos míos cuando yo no soy casado, y tuve los 2 hijos con la tucumanita y con la cuñada de Rosas. Pero era para no avergonzar a los hijos, pero en el testamento los dejó diciendo que, bueno, ¿qué les dejó? Lo que le debían, a veces se lo dan, no se lo dieron nunca. Y bueno, pero pudieron hacer así. Después el profesor se acordará también, por supuesto Diego lo sabe, cuando lo van a buscar, donde lo enterraron, lo van a buscar, y ya 2 primeros funcionarios de mucha importancia, Joaquín B. González y Riccieri, sacaban los huesos y se robaron 2 dientes. O sea que ahí está la práctica argentina, ¿no es cierto? Y hay una anécdota muy interesante que le toman por supuesto la crónica de la época, lo toman un dibujo, le toman del saco, Belgrano lo toma del saco a González y dice, desgraciado, no te alcanza el presupuesto que te estás comiendo, que necesitas mi diente para comer todavía. Bueno, anécdotas como esta, ¿no? Perdón, no quiero... Lucho, y
¿Cómo es llevar estos dos apellidos? ¿Lo vivís naturalmente? ¿Te genera algo? Ya estás acostumbrado, supongo, pero a mí me cuesta imaginarme llevar estos dos apellidos por la vida. Yo siempre dije que soy Luciano Méndez. Lo sé. No, si a mí incluso me llaman Rosas, no, quizás no me dé vuelta, no. Sos Lucho Méndez. Lucho Méndez. Además tenés esta mirada que va más allá del peso del apellido, ¿no? Estás construyendo tu historia y eso es lo más genuino y lo que te mantiene en tu eje, digamos. Yo nada más me esfuerzo porque me conozcan como Luciano Méndez, no como el descendiente de. Yo quiero que se me conozca por lo que yo he hecho, lo que Así voy es. a hacer. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. Fíjense que a la edad que tiene, 17, 18, 19 años, dice lo que he hecho, lo que te queda por hacer, hijo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿allá hay alguna? Ah, bueno, fue un saludo. Bueno, ¿realmente ha sido vos o no? ¿Estás saludando? Bueno, la verdad, un placer enorme, a disposición. Si quieren el material se los puedo acercar y nos vemos pronto. Gracias.